iglesia, ¿qué les parece si vamos a alabar juntos a papá? ¿Vamos? Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré por la eternidad. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos así con las palmas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu
su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, papá. No hay nadie como vos. Nada ni nadie se compara a vos. Nada ni nadie te iguala a vos. Sos único, papá. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar. Tú eres santo, 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 santo. Te adoramos, Jesús. Majestuoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Señor, tu nombre es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres el Señor. Gracias, Jesús, Yeshua, Maestro, por haber llegado un día a nuestras vidas para transformarnos. Señor, seguramente hay hermanos, amigos que hoy están con nosotros y han venido con cargas, con problemas, con enfermedades, con dificultades múltiples. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que intervengas en sus vidas, que ellos puedan ser bendecidos por ti. Señor, que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Que aquellos que han venido con problemas emocionales, con tristeza, con angustia, con amargura, ahora tu gozo, tu alegría, Señor, viene sobre ellos. Que tu Espíritu Santo rompa, Señor, toda angustia. Tu palabra dice que tú en lugar de luto nos has dado alegría. Señor, transforma el lamento, el llanto en baile. Señor, porque una noche puede durar el lamento, pero por la mañana viene la alegría. Y yo declaro en esta hora que en esta mañana el lamento, la tristeza, la angustia se va y llega la alegría del Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, Señor, te pido por aquellos que están atravesando situaciones laborales, económicas, financieras, situaciones de vivienda, Señor, difíciles. Ahora tú traes sobre ellos, Señor, la provisión que necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. En un mundo que está en oscuridad, nosotros vivimos en luz, Señor. En un mundo que no sabe hacia dónde ir, nosotros tenemos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, de los amigos que hoy han venido, esta mañana han venido, que ellos salgan de este lugar renovados, fortalecidos, animados, llenos de fe. Señor, transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El mensaje de hoy tiene una doble aplicación. Para aquellas personas que tienen más tiempo en la iglesia y que conocen la palabra, van a poder entender una aplicación espiritual muy profunda, muy profunda. Y las personas que no hace tanto tiempo que están en la iglesia van a tener una aplicación práctica, que no es tan profunda, pero es una aplicación práctica para la vida cotidiana. Así que es un mensaje que les pido que estén atentos, que presten atención. Esos mensajes que a los chicos les gustan y que duran 4 horas. No, tranquilo. Es un mensaje cargado de contenido, pero que creo que va a ser de bendición. Hace días, semanas en realidad, que tengo dando vuelta a este mensaje. Ayer lo terminé de pulir y realmente tenía ganas de compartirlo con ustedes. Vamos a leer, yo voy a utilizar la Nueva Versión Internacional, solo por una cuestión de que es un poquito más entendible. Hebreos, capítulo 12, versículos 26 al 29. Un libro, tal vez el libro más profundo del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Y dice así, Hebreos capítulo 12, versículos 26 al 29, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas para que permanezca
lo inconmovible. Ahora voy a ir explicando. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay varias referencias en este texto, los vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando, pero uno de los elementos centrales es cuando habla de la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible, es decir, lo eterno, ¿sí? Y dice, y nosotros recibimos un reino eterno. Y acá podemos hablar de dos niveles de gobierno, un gobierno temporal, un gobierno removible. No estoy hablando específicamente de este gobierno que vivimos ahora, no estoy hablando de política, estoy hablando para que lo entiendan. De un gobierno temporal, humano, removible, del presidente que sea, ¿sí? Los gobiernos son removibles, y de un gobierno, de un reino que es inconmovible y que es eterno, que es el reino de los cielos. Y nos dice, ustedes reciben, pertenecen, son parte de un reino que es inconmovible, que es eterno, que tiene una sustancia totalmente diferente. Estamos viviendo en un tiempo, es el tiempo, en el reloj de la historia de la humanidad, estamos, yo diría, en los últimos minutos, en el reloj de la historia de la humanidad, ¿sí? Y el tema de los versículos que leíamos es que es un tiempo en el cual Dios está conmoviendo las cosas. La ciencia dejó de ser el elemento indiscutible. Hoy la ciencia está dividida entre sí misma, que están los que dicen una cosa, los que dicen la otra, los que dicen aquello y los que dicen lo otro. La ciencia dejó de tener esa unidad de criterio que la caracterizaba para hoy ser tener una grieta, ¿sí? Como nunca en la historia, hoy la ciencia está agrietada, la sociedad está agrietada, la política está agrietada, la economía está agrietada, los sistemas económicos están agrietados. ¿Qué es mejor? ¿El socialismo, el capitalismo, la derecha? Independientemente del elemento ideológico de cada uno, la verdad es que hay países socialistas que económicamente funcionan perfectamente bien, Finlandia, Suecia, y hay países de derecha que funcionan perfectamente. Y uno dice, ¿qué es lo que sucede? Que nada es firme, es que hay un tiempo de remoción y conmoción de las cosas creadas. Lo único que no se puede mover es lo eterno, lo que ha sido creado por Dios. Ahora, la verdad es que al ser humano, en términos generales, no le gusta la remoción. No nos gusta que las cosas se conmuevan, que las cosas se quiten, que las cosas se... Nos gusta la estabilidad, nos gusta la seguridad, la estabilidad, el saber cómo vienen las cosas. Y esto de vivir con sobresaltos y no saber lo que hacer, la verdad es que no nos gusta para nada. Hay un hecho en la historia que sucede los pocos años después que Jesús fallece o que es crucificado y que después resucita. Hay un hecho que marca el comienzo, hace 2000 años, de este periodo. Y es la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando un mensaje con esa destrucción. Él dice, yo voy a destruir, yo voy a quitar los elementos materiales para que permanezcan las realidades espirituales que suplantan a esas verdades naturales. Entonces, Jesús ya le había revelado a la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? Porque ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que tenemos que adorar allá. ¿Es en este monte o es en el otro?
Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que viene la hora y ya está llegando, cuando los verdaderos adoradores van a adorar. Fíjate que este texto está hablando de adoración. Seamos agradecidos, adorando al Padre. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Él está justamente afirmando lo que leíamos recién en Hebreos. Él está diciendo, no es necesario un lugar físico. Yo no soy cristiano adentro de la iglesia. Yo soy cristiano. La iglesia es un lugar que utilizo para reunirme con mis hermanos, porque los amo, porque tenemos que estar juntos, o el templo, mejor dicho, porque tenemos que estar juntos, porque nos sentimos cómodos, porque me gusta charlar con personas con las que puedo hablar y nos conocemos. Pero la verdad es que mi esencia trasciende las paredes y las puertas de un salón. Si tu cristianismo se limita al lugar en donde te encontrás, entonces no sos cristiano. Podés ser evangélico, podés tener una religión, pero no tenés un fundamento espiritual. Por eso que Jesús permite, o Dios permite la destrucción del templo. ¿Cómo Dios va a permitir la destrucción del templo? Sí, eso es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, vamos a remover lo creado, vamos a remover lo removible, vamos a mostrar que hay cosas que son removibles para que las personas se afirmen en las verdades inalterables. Es como decir, si a tu familia le quitan la casa, te desalojan, ¿vos perdés tu hogar o perdés solo tu casa? Si vos te desalojan y vos decís, yo perdí mi hogar, entonces no entendés lo que es el hogar. El hogar está compuesto por tu familia. El hogar no es la casa. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Dios está permitiendo que nosotros entendamos que debemos depender de cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque las cuestiones espirituales son mucho más poderosas que las cuestiones materiales, que tienen un límite. O sea, si la iglesia, si IDEA está constituida por estas paredes, ese vidrio allá adelante, y esto es la iglesia, nosotros tenemos un alcance absolutamente limitado. Pero si IDEA somos cada uno de nosotros, donde nosotros vamos, llevamos la iglesia. Entonces, esa es la diferencia entre algo material, algo físico, algo limitado, y algo espiritual que trasciende lo material. Por eso es que Dios remueve muchas veces lo material, porque nos hacemos dependientes de cuestiones materiales. Dios permanentemente quiere remover cosas removibles para que nosotros no estemos afirmados en esas cosas removibles. Y es interesante que Hebreos cita a Ageo 2.6. Él cita, Ageo 2.6 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Él cita este texto y él dice, en aquella oportunidad Dios habló de remover la tierra, pero ahora va a remover la tierra y va a remover los cielos, para mostrar que Dios va a traer una nueva tierra y un nuevo cielo. Directamente Dios dice, yo aún lo material, aún la tierra espiritual, la tierra material y el cielo material van a ser transformados. ¿Por qué? Porque son creados y yo voy a hacer algo nuevo. Y a veces en nuestra vida Dios necesita hacer cosas nuevas. Dios necesita quitar de tu vida cosas viejas para traer cosas nuevas. Nadie se saque de encima la vieja para traer una nueva ahora, por favor, no estoy hablando de eso. Pero Dios necesita sacar cuestiones viejas, humanas, removibles, para poner en nosotros cosas que son mucho más permanentes. Así que, dice el versículo 28, y ahí está introduciendo una aplicación práctica, porque hasta ahora es todo lo que Dios hace, y ahora nosotros ¿qué? Está bien, Dios va a remover, Dios va a hacer, Dios va a transformar, Dios va a quitar, ¿y nosotros qué? Hay una expresión que es el estilo de vida cristiano, y dice, tengamos gratitud.
La traducción más correcta sería tengamos gracia. Y la pregunta es si frente a la pérdida, frente a la remoción, frente al ser privados de algo material que nos gusta, que queremos, nuestra actitud es de agradecimiento, de gratitud, de gracia o de queja. Porque esta es la primera aplicación práctica de este texto. ¿De qué manera yo permito que Dios establezca fundamentos espirituales y eternos en mi vida? Porque si yo quiero que Dios establezca fundamentos espirituales y permanentes en mi vida, tengo que permitir que Él quite algunas cosas materiales que están entorpeciendo, que están impidiendo que se establezca lo espiritual. O sea, te lo voy a poner de la manera más práctica que se me ocurre. Si Netflix es la excusa para no orar, mañana te vas a quedar sin internet todo el día. Y nadie me insulte, por favor, ni nada por el estilo. Esto es lo que estoy diciendo. O sea, si hay algo, si la atención a tu casa hace que desatiendas a tu marido, probablemente en algún momento pierdas la casa. Si la atención a tu auto hace que desatiendas a tu esposa, mañana un colectivo se va a quedar sin freno atrás tuyo. Y vos vas a decir, ¿por qué? Porque hay elementos materiales, removibles, que impiden que nosotros vivamos una realidad espiritual mucho más profunda y permanente. Te lo pongo en palabras como para que lo entiendas. ¿Y qué pasa si mañana se queda sin freno el 63 y te deja el auto como un acordeón? ¿Reconoces la mano de Dios? ¿O vas a decir, te das cuenta? Fui a la iglesia, el gordo desgraciado ese dijo y me pasó. No voy más. ¿Cuál es la reacción? O sea, ¿de qué manera nosotros permitimos que Dios, porque nosotros nos encanta decir que somos espirituales, y yo veo en las redes, la verdad que me siento un carnal, porque hay gente tan espiritual en las redes. Vos ves las publicaciones, es maravilloso. No tenés que ver todas las publicaciones, tenés que ver algunas nada más. Pero vos ves algunas publicaciones y decís, ay, qué persona tan espiritual. La pregunta es, ¿realmente permito que Dios me haga una persona espiritual? ¿Cómo puedo tener esa actitud de gracia? ¿Cómo puedo recibir gracia? ¿Cómo puedo ser esa persona? No hay otra manera que delante del trono de gracia, donde el sacerdote eterno intercede por nosotros, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Melquisedec, intercede por nosotros. Y tenemos que entender que nosotros estamos llamados a servir a Dios, no a viejas leyes, a viejas costumbres que nos enseñaron. Porque eso es lo que necesitamos quitar de nosotros, estructuras humanas que limitan el desarrollo espiritual. Y el hombre dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. Y Dios no dice eso. Dios dice, producí, agradecer, predicar. Debemos entender que somos parte de un reino que nunca va a ser removido, que nunca va a ser quitado. Y necesitamos edificar nuestras vidas
sobre realidades eternas, realidades inmutables que tenemos en Cristo, no sobre realidades temporales. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que hoy se construye la vida sobre realidades temporales. Yo edifico mi futuro en la realidad de... Y cuando esa realidad se me cae la vida. ¿Viste cuando te pasa que alguien te dice, no sé, perdí la casa de mi... No, ahora no tengo más por qué vivir. Y yo decía, era una realidad, era algo removible. Vivimos edificando nuestra vida sobre, y acá voy a hacer la diferencia, sobre fundamentos transitorios. Y vos podés edificar, de hecho vivimos edificando cosas transitorias, cosas removibles, ¿sí? Vivimos trabajos, proyectos, viajes, cosas que queremos comprar. Esto es transitorio. De ninguna manera nada de esto puede ser fundamental en tu vida. O sea, cuando lo fundamental en tu vida son las cosas transitorias, cuando vos perdés las cosas transitorias, perdés fundamento y te venís abajo. A Anabela le encanta mirar Hermanos a la Obra, Strain McCover y todo eso. Y hay una cosa muy interesante, y en Estados Unidos el 98% de las casas, 90% de las casas son construidas en lo que se llama construcción rápida. ¿Sí? Ahora acá se está empezando a usar, ¿sí? Construcción en seco, algunos le dicen, y es una construcción donde vos pones unas varillas, en el caso de Estados Unidos se usa mucho la madera, acá usamos un fierro perfil galvanizado, exacto, y arriba van las placas de Durlock o de yeso prensado, ¿sí? Y cuando quieren hacer una modificación en la casa, van con una masa, blum, 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 tiran todo abajo y vos decís, cambian toda la estructura de la casa. En 15 días modificaron toda la casa. Es impresionante lo que hacen los tipos. ¿Qué es lo que no pueden cambiar? Los fundamentos. Los fundamentos no lo pueden. Si está mal el fundamento, tienen que reforzar el mismo fundamento que estaba, pero no pueden cambiar el fundamento. ¿Por qué? Porque si sacan un fundamento, la casa se viene abajo. Ahora, adentro pueden cambiar lo que quieran. Nosotros queremos edificar nuestra vida sobre paredes prefabricadas. Queremos edificar nuestra vida sobre cosas que se vienen abajo. Hay personas que viven tratando de construir su vida sobre un trabajo, sobre una casa, sobre un proyecto, sobre un auto, sobre una relación, y un día eso terminó y la persona dice, se me terminó la vida. Cuando se te termina la vida porque se te cae algo de eso, es porque en vez de entender que eso era parte de la casa, pusiste eso como fundamento. Y cuando tenemos fundamentos que son removibles, nada de lo que construyamos va a estar bien. Y dice, si vivimos con gracia, si vivimos agradecidos, si entendemos esta realidad, sirvamos a Dios con reverencia. Y servir a Dios con reverencia significa estar atentos a su palabra, no rechazar su palabra, no rehusarnos oír, porque la palabra es la que construye cuestiones espirituales en nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida donde parece que toda la casa fue derrumbada. Parece que vinieron los Hermanos a la Obra o Extreme Makeover más que ellos y tiraron abajo todo. Y ahora el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Y servir a Dios, escuchar la palabra, estar atentos, construir nuestra vida de manera espiritual, nos permite, en el momento de la destrucción de todo lo removible, permanecer firme de acuerdo a nuestros fundamentos. Ahora, Dios quiere restaurar,
quiero hablar un poco de la restauración, porque para el diccionario la palabra restaurar es restablecer la condición original de algo, ¿sí? Para el hombre, acá hay que hacer una línea divisoria entre lo que es restaurar para el hombre y lo que es restaurar para Dios. Hay una diferencia enorme, enorme. ¿Por qué? Porque el hombre cuando restaura intenta dejar las cosas como estaban en el estado original, ¿sí? Tienen que restaurar un cuadro y la idea es que ese cuadro quede exactamente igual que como estaba. Pero en la Biblia, Dios, cuando restaura algo, siempre mejora. Siempre crece, siempre se multiplica, de manera que la condición posterior a la restauración es mejor, supera a la del estado original. Entonces esto es lo primero que tenemos que entender en cuanto a lo que Dios va a restaurar en nuestra vida. O sea, si yo necesito que Dios restaure algo, si Dios remueve algo de mi vida, para restaurar algo, lo que Dios va a restaurar es mucho mejor. Por ejemplo, fíjate cómo Dios establece cosas. En Éxodo 22, versículo 1, dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Fíjate lo que dice Dios como restaurar. O sea, yo te robé un buey, bueno, te devuelvo un buey. No. Para Dios no es eso, no es restauración. Yo te robé un buey, te tengo que devolver 5. Yo te robé una oveja, te tengo que devolver 4. Fíjate la restauración, el concepto de Dios de restauración. Fíjate cómo Dios cuando trabaja con algo, Dios lo multiplica. Cuando Dios restauró a Job, ¿te acordás? Job perdió todo. El diablo le pidió permiso a Dios, Dios le dio permiso. A veces decimos: Señor, ¿por qué me permitís que pase esto? Y Dios permite. Y Job fue sometido a pruebas terribles, ¿sí? Y después que Dios que terminó el proceso de prueba, dice Job capítulo 42, versículo 10 y después versículo 12 al 17, dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y dice el versículo 12 en adelante: y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Queremacub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio el padre su herencia entre sus hermanos. Lo menciona la Biblia porque las mujeres no heredaban, pero en este caso sí heredaron estas mujeres. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Entendés lo que es el proceso de restauración de Dios? ¿Entendés lo que es cuando Dios se mete en el asunto y dice: yo te voy a restaurar? Ahora, yo no sé lo que vos perdiste, yo no sé las cosas que te han quitado, yo no sé las cosas que tenés que perder aún, pero tengo que decirte algo: todo lo que vos vas a perder, Dios lo va a restaurar. Y la restauración de Dios siempre es con multiplicación. Siempre que Dios restaura, multiplica. Así que si tenías una mujer, Dios te va a dar 2. No, por favor. No me vengan con cosas raras. Jesús mismo, en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba
100 veces más ahora, en este tiempo. Jesús está aclarando ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, no tan fácil, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús lo dice claramente. Yo voy a restaurar lo que vos hayas perdido, lo que por causa del evangelio hayas tenido que perder, aquello a lo que hayas renunciado, aquello que hayas permitido que Dios te saque, que hayas sido agradecido y hayas dicho: Señor, si esto es perjudicial para mi vida, tomalo, te lo entrego. Dios dice: yo te voy a dar 100 veces más. Yo lo voy a restaurar en tu vida, porque lo que te quité era porque necesitaba quitarlo. Lo que te saqué era porque necesitaba sacarlo. Cuando Dios restaura, multiplica. Y de esa manera Dios restaura hoy en día. Y Dios está trabajando con su iglesia. Y va a devolverle a su iglesia no la gloria que tuvo en el Nuevo Testamento. Dios va a hacer la iglesia mucho más gloriosa, mucho más poderosa, mucho más impactante en la sociedad. En la antigüedad la iglesia había transformado el status quo social. La primer grieta que existió era la división entre cristianos y no cristianos. Fue la primera grieta. Y los que estaban a favor de los cristianos y los que estaban en contra. Porque la iglesia había generado una revolución. Hoy estamos atomizados, carentes de poder, fríos, tibios, insensibles. Tenemos una iglesia que ayuda, pero no transforma. Nosotros ayudamos a la sociedad, pero no transformamos a la sociedad, porque estamos fundamentados en cosas temporales y Dios quiere que tengamos como fundamento cosas eternas. Necesitamos dejar de ser una iglesia que evalúa su éxito en el templo, en las luces, en los músicos o en la cantidad de gente que tiene. Debemos convertirnos en una iglesia que evalúa su rol por el caudal de poder de Espíritu Santo que se emana y las vidas transformadas. Dios quiere que su iglesia sea algo que nunca en la vida se vio. Nunca en la historia de la humanidad se vio algo como lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Todo Israel y Judá edificaron durante generaciones con un esfuerzo propio. Y Dios un día les dijo: me tienen harto de edificar cosas y adorar lo que edifican con sus propias manos. Dice Jeremías 1:16: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Escuchas? Y adoraron la obra de sus manos. Y hoy Dios quiere transformar una iglesia que, lejos de adorar a Dios, adora la obra de sus manos. Una iglesia que no se jacta por las vidas transformadas por el Espíritu Santo, sino por la cantidad de bolsones de alimento que reparten, que ni siquiera son de ellos, son del gobierno. Nos jactamos de la cantidad de grupos de autoayuda, cuando la ayuda viene del cielo, del Espíritu Santo de Dios.
Y Dios va a remover todo eso. Dios va a transformar a su iglesia. Porque Él quiere una iglesia que dependa de Él. Lo que el Padre le está diciendo a Judá y a Israel en este texto es: yo voy a dictar sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, porque han adorado lo que ellos hicieron antes que adorarme a mí. Y estamos en un proceso en el que va a haber una remoción espiritual. La iglesia de hoy, como los israelitas de ayer, tenían una falsa concepción. Y es que lo humano, lo material y lo visible es el reflejo de lo que Dios hace, y no es así. Por eso Dios dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y Él va a remover toda obra humana levantada con energía y sabiduría de la carne. Porque utilizamos los recursos espirituales con las fuerzas carnales para beneficio propio. Y va a llegar el momento donde solo las cosas inconmovibles son las que van a permanecer. Lo que haya sido levantado gracias a la sabiduría humana, la capacidad humana, va a desaparecer, pero lo que haya sido construido por la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, eso va a permanecer. Y esa gran remoción profetizada está sucediendo. Y los mismos males que afectaron a Israel afectan a la iglesia. Y quiero tomar 5 o 6 puntos rápidos de cosas que Dios va a remover en este tiempo y que removió en aquel momento. Lo primero que Dios removió en aquel momento es esa costumbre de buscar agradar a Dios a través de un culto ritual. El Señor le dijo: misericordia quiero y no sacrificio. El judío creía que le iba a agradar a Dios porque quemaba y ofrecía un cordero delante del altar y después iba y vivía como se le cantaba. Y Dios dice: muchachos, ustedes no entienden, no es un sacrificio, no es un rito, no es un ritual lo que a mí me interesa, porque yo no quiero cosas removibles, yo quiero cosas eternas. Y lo eterno va a fundamentar, va a ser esencial en su vida, la sustancia de nuestra vida tiene que ser algo eterno. No hay un acto para agradar a Dios. Nosotros no podemos orar para agradar a Dios. No tengo que leer la Biblia para agradar a Dios. No se trata de un examen puntual. Ahora me tengo que arrodillar porque de esa manera le agrado a Dios. Agradar a Dios es la forma en la que vivo 24 horas del día, 7 días de la semana. Y no lo entendemos. Vivimos rindiendo exámenes. Hoy no oré, hoy le agradé menos a Dios que ayer que oré. No entendemos nada. Por eso fracasamos. Por eso nuestra vida espiritual está raquítica. Porque creemos que son actos puntuales, aislados, que nosotros debemos dar para decir: bueno, le agradé a Dios hoy, le agradé un 75, un 30, un 25%. Bueno, hoy hice la cosa un poquito mejor que ayer. No, hoy las hice. No es una oración bonita, no es una linda canción, no es si estás desarrollando una tarea arriba de la plataforma, no es si tuviste más unción, si la gente se cayó, si se levantó, si sanaste a un enfermo. No es eso. No es eso. Agradar a Dios es mi vida entera. No puedo ser un incienso que está con una parte perfumada, una parte de bosta, otra parte perfumada y otra parte de bosta. No puedo.
¿Alguien compraría un incienso de eso y lo prendería para perfumar su casa? Seguro que no. Es nuestra vida lo que agrada o no agrada a Dios. El 100% de mi vida. No la oración puntual que hice esta mañana. Ay, hoy me siento más cerca de Dios porque hoy pude venir a la iglesia. Lo segundo que Dios tiene que quitar de su iglesia son las prácticas idolátricas. Todo lo que ocupa el lugar de prioritario en nuestra vida antes que Dios son prácticas idolátricas. Todo lo que parece más importante que Dios, que se hace imprescindible en mi vida, aunque sean cosas buenas. Tu papá, tu mamá, tu esposa, tu ministerio, tus hijos, tu trabajo, cualquier cosa, aún cosas buenas, pero que estén delante de Dios en prioridad, son prácticas idolátricas. Y Dios las va a sacar. Dios las va a remover. Si vos no lo quitas y lo pones en el lugar, Dios lo va a remover. Porque Él quiere fundamentar tu vida en cosas eternas. Lo tercero que Dios quiere quitar es la decadencia moral. La Biblia dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy, en el ámbito de la iglesia, los principios morales han sido transformados por completo. Nos hemos adaptado culturalmente y esa adaptación cultural significó una adaptación moral. Hoy permitimos que se desplace la expresión moral por la expresión ética. Y cuando vos hablas con alguien que estudia sociología, te va a defender la cuestión ética y te va a decir que la moral está restringida a un determinado segmento de personas, pero que la ética no, porque la ética tiene que ver con cuánto yo perjudico o no perjudico al otro. Entonces, con esa excusa, te van a decir que ser homosexual, si vos no perjudicas a nadie, está bien. Y la verdad es que ser homosexual está mal, porque la Biblia dice que está mal. No es una opinión. No es una cuestión de lo que yo creo, pienso, opine o de cuánto mi conducta afecte al otro. Es una cuestión de cuánto mi conducta está alineada con la voluntad de Dios. Punto. Ahí se terminó todo. Y hoy hay una decadencia moral en el ámbito de la iglesia. Los absolutos de Dios dejaron de ser absolutos. Dios quiere remover la corrupción en el liderazgo y Dios lo va a hacer. Y cuando hablo de liderazgo me refiero tanto a nivel secular como dentro de organizaciones religiosas. Las personas se aprovechan del espacio de poder que tienen para someter al otro. Vivimos siendo sometidos. Lo aprendemos de chiquito. Los nenes de primer grado se abusan de los de jardín, los de séptimo se abusan de los de quinto, los de secundaria se abusan de los de primaria. Vivimos en una sociedad que aplaude el abuso de poder. En las escuelas de policía, los de segundo año son los que retan a los de primero y los de tercero a los de segundo y a los de primero. Y los que ya están recibidos son los que retan a los de tercero. Y después jerárquicamente cada uno, y no tiene que ver con ordenar, muchas veces sí, pero muchas veces tiene que ver con un abuso de poder. El liderazgo está corrompido. Y en la iglesia también, pastores que se abusan de las ovejas.
que sacan ventaja, que manipulan. Gobernantes que porque son gobierno dicen, bueno, no me quiere aprobar esto el Congreso, no hay problema, saco un decreto y lo apruebo por decreto. Eso es abuso de poder, corrupción en el gobierno, en el que pasó y en el que pasó y en todos. Desde que tengo memoria, desde que volvió la democracia en el 83, soy absolutamente consciente, no hubo un gobierno que no haya hecho abuso de poder, ni uno. Y antes estaban los militares, así que ¿para qué vamos a hablar? Corrupción en el liderazgo, y Dios va a remover a los líderes corruptos. Dios quiere remover la mala costumbre de adorar la obra de nuestras manos. El templo no es la iglesia. Una buena interpretación musical no es una buena adoración. Venir bien vestido con un buen traje no significa que tenga vestiduras santas. Pero juzgamos por lo que vemos. Evaluamos la estética. Evaluamos lo que ven nuestros ojos. Y juzgamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Y adoramos eso. Y la remoción de estas cosas forma parte de un proceso de restauración, en lo cual lo humano debe ser quitado, lo pasajero debe ser sacado, para que solamente permanezca lo inconmovible, lo eterno, lo creado por Dios. Esta es la transformación espiritual que Dios está produciendo en la iglesia en este día. Pónganse de pie, por favor. Me ha pasado que cuando algo en mi vida consumía más tiempo del que correspondía, más atención de la que correspondía, más recursos de lo que correspondía, Dios permitió que yo pierda. Y es difícil entender que Dios está detrás de eso. Decimos, no, Señor, no puede ser. Porque nos pintan un Dios que está dispuesto a permitir que hagamos algo malo solo para que nos sintamos bien. Y los padres adoptamos a veces esa función, ¿no? Estamos dispuestos a permitir que nuestros hijos hagan cosas malas con tal de que se sientan bien, con tal de que no molesten. Ay, ese programa es una porquería, pero lo quiere ver, pastor, ¿qué quiere que haga? Prefiero que vea eso y no aguantarlo. Así somos. Y así pretendemos que Dios sea. Ay, está todo el día con los jueguitos, la verdad, todo el día, ya se pasa. ¿Y pero por qué lo deja? Y porque prefiero eso y no. Somos esa clase de padres y queremos esa clase de padre. Y Dios dice, lo siento, yo voy a quitarte todo lo removible para que puedas fundamentar tu vida en lo inconmovible, en lo eterno. Yo sé que no es un mensaje para que la gente se ponga contenta, festeje, salga levantando las manos, diciendo gloria a Dios, qué reunión bendecida. Pero la verdad que no me importa. Lo que me importa es decir lo que Dios quería que yo les dijera. Y lo hice. Lejos estoy
de hablar en contra de pasarla bien, de disfrutar, de tener metas, de progresar. Todos me conocen, o la gran mayoría me conoce, y saben que esto es parte de... Hablé incluso de la restauración de Dios que da multiplicado, pero digo, cuidado, no sea cosa que el único objetivo en nuestra vida esté relacionado con cosas materiales, con cosas humanas, con cosas transitorias, con cosas pasajeras. Porque en realidad Dios quiere que nuestra vida esté fundamentada en las cosas eternas. Por favor, cierra tus ojos. Tal vez hayas tenido pérdidas en tu vida. Tal vez estés en un proceso de pérdidas en tu vida. Y tal vez hayas visto y veas las pérdidas como algo negativo, como algo malo. Y esto te hace estar triste, estar enojado, estar ofuscado. Y yo hoy quiero ayudarte o quiero indicarte a que puedas analizar la posibilidad de que Dios quiera hacer algo mejor con vos, algo superador. Que Dios tenga un propósito maravilloso y que ese propósito implique la necesidad de remover y restaurar cosas en tu vida. Que lo que para vos puede ser una pérdida, para Dios puede ser una ganancia. Lo que para vos puede ser algo terrible, para Dios, que tiene ojos eternos, es algo que impacta de una manera totalmente diferente. Quiero animarte a que hoy puedas decirle: Señor, quiero que los cimientos, los fundamentos de mi vida sean eternos, sean espirituales. Después, adentro de la casa, si tenés que tirar una pared, cambiar otra, hacelo. Pero los fundamentos, lo básico, lo esencial, lo que le da sustancia a tu vida, deben ser las cosas eternas, las cosas permanentes, las cosas que no cambian. No dejes que cuestiones temporales sean fundamentales para vos. Porque si un día esas cosas se derrumban por el solo hecho de ser temporales, por el solo hecho de estar sujetos al proceso de degradación natural de las cosas temporales, tu vida se vuelva aún sin sentido. Porque la razón de ser para vos era algo temporal. Te animo hoy a que tengas un montón de esas cosas, que sean maravillosas, que las disfruten, como disfrutás la cocina, el patio, el dormitorio de tu casa, pero que sepas que la esencia, el fundamento de tu vida siempre es lo eterno, lo espiritual, Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a establecer fundamentos sólidos en nuestra vida. Que el fundamento sea Cristo, que el fundamento sea eterno y que luego podamos edificar sobre ese fundamento con oro, con plata, con piedras preciosas. Y alguno tal vez se equivoque y edifique con madera, con heno y hojarasca. Y si bien la prueba va a destruir eso que fue construido mal, el fundamento va a permanecer, Señor. El fundamento va a estar ahí. Pero, Señor, cuando ponemos el fundamento equivocado, no importa lo que construyamos arriba, todo se vuelve perecedero. Ayúdanos. Te pido que bendigas a cada uno de los amigos que hoy nos visitan, que puedan entender que lo fundamental en su vida es establecer su vida sobre Cristo Jesús. Señor, bendecilos en tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que tengan una extraordinaria y bendecida semana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi
barro.